Bienvenidos. Vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a desarmar la fascinante ingeniería que se esconde dentro de esos enormes contenedores agrícolas e industriales que siempre vemos adornando el horizonte. A simple vista, pues parecen cilindros girantes de metal u hormigón y ya está, ¿verdad? Pero resulta que operan bajo unos principios físicos que, sinceramente, le dan la vuelta por completo a nuestro sentido común. Porque claro, piensa en esto por un momento. Tienes millones de kilos de grano apilados ahí dentro. Es inevitable que nos surja la pregunta del millón: ¿por qué un silo no explota bajo su propio peso? Teóricamente, toda esa masa bestial debería reventar la base del contenedor en 1000 pedazos. Plantearnos este misterio es el primer paso para entender cómo estas estructuras aguantan fuerzas tan colosales cada día sin venirse abajo. Y para resolver el misterio, esta será nuestra ruta de hoy. 1. El enigma del silo. 2. Veremos la presión del agua frente a la de los granos. 3. La fricción que soporta el peso. 4. La solución histórica de Janssen. 5. La dinámica del flujo. Y 6. Tolvas y descargas. Empezamos con la sección 1. El enigma del silo, física de estructuras. Resulta que almacenar materiales a granel no es simplemente hacer paredes más gruesas y cruzar los dedos. En realidad, requiere dominar unas fuerzas que contradicen por completo lo que la intuición nos dice sobre cómo interactúa la materia. Pasamos a la sección 2, presión, agua versus granos. Y aquí, atención, porque tenemos que hacer un cambio de chip mental enorme. La presión ahí dentro se comporta de manera totalmente distinta dependiendo de si hablamos de un líquido o de una auténtica montaña de partículas sólidas. A ver, si llenamos un tanque de agua, la cosa es súper predecible. Es presión hidrostática pura y dura. Cuanto más profundo vas, más peso y más presión hay, como cuando te sumerges en una piscina. Pero los sólidos a granel son otro mundo. Transfieren la tensión de una partícula a otra, rozándose entre sí. Así que en lugar de empujar infinitamente hacia abajo, la presión rebota y choca contra las paredes. Esto nos rompe totalmente los esquemas. Y justo aquí entra la clave de todo el asunto, lo que en ingeniería llamamos el efecto silo. Los datos demuestran que cuando el contenedor llega a una altura específica, concretamente entre 3 y 4 veces su diámetro, la tensión vertical deja de subir, se estanca. Se acerca a un valor constante en lugar de aumentar hasta el infinito. Literalmente, esta simple proporción matemática es el secreto que evita que la base salga volando en una explosión catastrófica. Vamos con la sección 3. La fricción soporta el peso. Vale, si el fondo no aguanta todo el peso, la pregunta lógica es: ¿a dónde narices va a parar esa inmensa carga? Para entenderlo, tenemos que fijarnos en el perímetro del contenedor y en una fuerza totalmente invisible. El truco es este: la presión no desaparece por arte de magia. Al intentar caer, los granos se empujan hacia afuera contra las paredes del silo, generando una enorme tensión horizontal. Y como esas paredes tienen cierta rugosidad, crean una fricción hacia arriba. En resumen, y esto me parece alucinante, son las propias paredes del silo las que cargan con gran parte del peso del grano. Están sosteniendo el material desde los lados a pura fricción. De hecho, si analizamos los datos y la relación entre la profundidad y el diámetro, vemos que en un cilindro alto y delgado, al llegar a una profundidad de apenas 2 o 3 veces su diámetro, ya se ha alcanzado el 90% de la tensión vertical máxima. O sea, la sección vertical más baja se está comiendo casi todo el peso de esos millones de kilos almacenados. Es una auténtica proeza de distribución de cargas. Sección 4. La solución de Janssen, cálculo de tensiones. Por supuesto, todo este conocimiento matemático no surgió de la nada. Detrás de estas fórmulas modernas hay muchísima historia. Es momento de ver cómo un pionero logró calcular estas fuerzas invisibles por primera vez. Y todo esto nos lleva a un año clave, 1895. En Bremen, Alemania, un ingeniero llamado H.A. Janssen se topó con un desafío tremendo. Tenía que diseñar silos seguros para almacenar grano importado a gran escala. Hasta ese momento, los silos colapsaban sin parar porque los ingenieros de la época seguían calculando la presión del grano como si estuvieran diseñando tanques de agua. Entonces, Janssen ideó un experimento brillante. Cogió modelos de silos cuadrados a escala y los puso sobre una balanza que solo medía la placa del fondo, mientras las paredes exteriores se apoyaban de forma independiente. Sus resultados demostraron, de forma definitiva, que manipular la fricción de las paredes obliga a los muros a soportar la carga. Es increíble pensar que su trabajo experimental del siglo XIX sea exactamente lo que sigue dictando la ingeniería industrial hoy en día. Pasamos a la sección 5, la dinámica del flujo, extracción de materiales. Bueno, hasta ahora hemos dominado la física estática, la de guardar el material, pero almacenar es solo la mitad de la batalla. Ahora viene el verdadero caos. ¿Cómo logramos que todo ese grano salga sin provocar un bloqueo catastrófico que destroce la estructura?
Porque resulta que los silos son extremadamente susceptibles a problemas de flujo. Hay varios enemigos acechando al ingeniero, como los temidos puentes donde los granos se encajan formando arcos, o cuando el material se apelmaza o hace el famoso efecto agujero de rata. Imagina miles de kilos atascados flotando en el aire formando una bóveda. Si intentas romper uno de esos puentes y lo haces mal, el derrumbe masivo en el interior puede hacer pedazos el contenedor entero. Por eso mismo, los ingenieros se toman tan en serio los patrones de flujo. Fíjate en la diferencia. El flujo de embudo es bastante problemático porque deja zonas muertas estancadas en los bordes y fomenta que las partículas se separen. En cambio, el flujo másico asegura que absolutamente todo el material se mueva a la vez y de forma uniforme hacia la salida. Elimina las regiones muertas y te garantiza que lo más viejo salva lo primero. Algo vital si trabajas con productos orgánicos que se pueden degradar. Llegamos a la sección 6, tolvas y descargas. La pregunta definitiva entonces es, ¿cómo dictamos y controlamos nosotros esos patrones de flujo para evitar bloqueos? Pues la respuesta está justo en el fondo de la estructura. Hablemos de las tolvas de descarga. En la pura práctica industrial, las propiedades del material son las que mandan. Si tienes polvos finos o materiales cohesivos y degradables, necesitas sí o sí un diseño de flujo másico. Ahora, si lo que guardas es roca, arena o un grano agrícola muy grueso que no se echa a perder, entonces el flujo de embudo te puede servir perfectamente. Cada material exige su propia estrategia de descarga. Y esto nos lleva al detalle técnico final. A menudo ese temido flujo de embudo pasa por pura casualidad, simplemente porque las paredes de la tolva inferior no son lo bastante empinadas o no son lo suficientemente lisas. Para garantizar un flujo perfecto, los ingenieros tienen que calcular con una precisión brutal no solo el ángulo de caída, sino la anchura exacta de la ranura de salida. Solo así se aseguran de que jamás se llegue a formar un arco estable que bloquee el sistema. Y cuando analizas todo esto en perspectiva, te das cuenta de la inmensa y bellísima complejidad física y matemática que se esconde dentro de estas estructuras que por fuera parecen tan aburridas. La próxima vez que veas un silo gigante en el horizonte, seguramente lo mires con otros ojos, sabiendo que ahí dentro hay una sofisticada danza de presiones estabilizadas, fricciones milimétricas y flujos supercontrolados. Y claro, esto te deja pensando, con tantísima ciencia oculta en un simple almacén agrícola, ¿qué otras maravillas y misterios de la física esconderán esos otros gigantes silenciosos que nos rodean a diario?